Muy bien, pues buenas tardes, compañeros del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Bienvenidos a nuestra reunión semanal eh, de todos los lunes a las 7 de la tarde. Hoy, lo que es toda la temporada de frío, pues estamos aquí en el Museo Tarique, a quien agradecemos la hospitalidad que nos brinda. Muy, muy bien las instalaciones con nuestro cafecito y demás. Entonces, bienvenidos aquí, compañeros presentes y en la plataforma, por ahí hay 9 conectados, estamos todos bienvenidos. Y el día de hoy, pues vamos a tener una plática con algunos puntos de vista diferentes, a lo mejor, bueno, ya lo escucharemos de nuestro compañero, de Porfirio Díaz. Y Mori. va a estar a cargo del ingeniero Hugo Valenzuela Murillo, el compañero aquí del grupo de historia del Parque Revolución. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Chihuahua, es expresidente de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos, AC, colaborador por 4 años del programa Aprendamos de Todo, con la maestra Blanca Lilia García de Hurtado, con lo relacionado a 3 fiestas, 3 siglos. Y como le había dicho, pues algunos años aquí compañero del grupo de historia del Parque de la Revolución, y pues nos ha dado una infinidad de pláticas, Hugo, este, pues sería innumerable nombrarlas, pero recuerdo la de Tomochi, eh, a ver, ¿cuál es más, Hugo? El padre Maldonado. Maldonados, monumentos de los obeliscos de Chihuahua, etcétera. Entonces, bienvenido, Hugo, y pues te cedo aquí los micrófonos para que nos comentes de este personaje que, pues de los más relevantes, ¿no? De la historia de México, independientemente de su, de las opiniones que pueda haber, ¿no? O sea, pero considero, yo en lo personal admiro a Porfirio Díaz, ¿no? Independientemente que tenga muchas deudas, pero también tiene muchos saberes, ¿no? Entonces, lo que es México actualmente se le debe mucho a Porfirio Díaz y pues ya a lo mejor te dejo el micrófono, pero adelante, Hugo. Muchas gracias. Bueno, aquí con esto que vamos a platicar de Porfirio Díaz, no quiero cambiar su manera de pensar hacia él. No vengo a venderles una idea grande de que era diferente ni nada, ¿no? La que ustedes tienen es la más correcta y la más apropiada. Para mí, Porfirio Díaz, como lo dijo René, tiene muchísimas cosas buenas y muchas cosas malas. Ahorita vamos a hablar de él, de la época, digamos, desde que nace hasta que termina la, digamos, las fuerzas imperialistas dentro de México. Y aquí, por ejemplo, eso está muy correteado. Creo que podríamos hablar unos 20, 30 días seguidos de Porfirio Díaz, de cada batalla que tiene, de cada antecedente y todo. Vamos a los comentarios al final, por Al favor. final lo hacemos. Porfirio Díaz nace en Oaxaca en el año de 1830. Es hijo, y nos pone las imágenes, es hijo de José de la Cruz Díaz y Mori, que pedía su mamá, Petrona Mori. Y él, bueno, es el primer hijo varón. Tuvieron 4 hijas antes, dos de ellas habían fallecido, como que la tercera y cuarta fallecieron, y el quinto hijo es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, aquí lo vemos, por ejemplo, con su montón de medallas, su gallina en el sombrero y todas las cosas, que era lo más para vestirse dentro de los rangos militares. Llegaban y colgaban todas sus medallas. Porfirio Díaz, aquí así hay que recordarlo, durante el porfirismo es una época donde México tiende a hacerse europeo. Toda la moda, todo lo que pasaba, muebles, el vestirse, todo, sí, todo venía de Europa. Sí, pero bueno, vamos a hablar un poquito. Esto es prácticamente cuando él recibe, lo reciben en Francia.
es cuando va galardonado de esa manera. Él nació un 15 de septiembre de 1830. Sus primeros estudios, bueno, su padre fallece cuando él tiene 3, 4 años de edad. Los autores difieren mucho, muchos dicen que tuvieron una vida muy precaria, pero otros dicen, es que tenía una hacienda muy buena, tiene un mesón, tienen manera de empezar a vivir cómodamente él, la mamá de él, junto con todos ellos, sus hijos. Y él ingresa al seminario, el padrino de él de bautizo es el sacerdote de la comunidad, que después sería obispo de Oaxaca. Y el sacerdote está muy interesado en la vida educativa de Porfirio Díaz, queriendo que él sea sacerdote. Porfirio ingresa, hace la escuela básica, lo que sería la primaria, y luego ingresa al seminario, donde sería parte de terminar primaria, el equivalente a secundaria y 1 o 2 años de prepa, porque dentro del instituto, que era la universidad, te daban parte de prepa. Y este es el instituto. Él se enoja a la familia, el mismo padrino llega y le da casi la espalda cuando dice que él quiere ser abogado. Dentro de este instituto, lo más relevante es que el rector y maestro era Benito Juárez. El conocerse tanto Porfirio Díaz como Benito Juárez es un clic de Porfirio hacia la admiración hacia Benito Juárez. Y llega, digámoslo así, es el flechazo y se enamoró de él, entre comillas. Sí. Entonces, por ejemplo, dentro del instituto vemos a gente que está muy capaz, muy bien preparada junto con él. Vemos un compañero del instituto que es Matías Romero. De Matías Romero, pues nos hemos de imaginar, ¿y quién es ese compañero? Bueno, Matías Romero fue embajador de México en Estados Unidos durante la época de Benito Juárez, pero con Porfirio Díaz también llega, es parte del embajador, pero también es parte del ministro de Hacienda, de Economía, dentro del gobierno de él. Pero lo más importante es que para 1984 contrae matrimonio con la hija de su compañero de escuela, Matías Romero. La Carmelita Romero es hija de él. Y vemos a otro, Francisco Díaz. Francisco Díaz es un hombre que es abogado, maestro dentro del mismo colegio, llega a ser coronel y servidor de Juárez. Mucho tiempo trabajando como secretario particular dentro de él, dentro del gobierno de él. Nunca vino a Chihuahua, pero hay otros como Juan José Canseco, Mariano Cruz, Margarito Ramírez. Todos ellos fueron empleados de alto rango de gobierno con Benito Juárez. Como que aquí los oaxaqueños estaban de moda para ser los servidores públicos número 1 junto con Benito Juárez. Él ingresa a los 16 años a la escuela, al instituto. Dentro del instituto, él llega, se alista, pero de repente son los cambios bruscos de gobierno. Está muy inestable el gobierno con sus presidentes y empieza a cambiar todo. Él, aquí así, cuando tiene los 16 años, hay disturbios. Él bien nos platicó mucho de las guardias nacionales. Las guardias nacionales se implantan a nivel nacional. Dentro de Oaxaca están implantadas las guardias a nivel nacional, las guardias nacionales. Entonces, dentro de esa misma Guardia Nacional, en Oaxaca, Porfirio Díaz, cuando hay esto de la intervención contra Estados Unidos, la guerra, estamos hablando del 48, el 47, 48, él llega y levanta un grupo de jóvenes. Y no es un grupo cualquiera. Hay autores que te dicen, levantó a cerca de 70, pero otros te dicen que eran cerca de 150 jóvenes los que levantó, preparados. De esos había un 30-40% con armas de balas y todos los demás llevaban machete. Entonces, ellos se quedaron como reserva dentro de Oaxaca, pero aquí lo importante es ver la labor de convencimiento y de convocatoria que Porfirio Díaz tuvo todo el tiempo.
Esto es a los 16 años. Levanta y te arma Chiapas para defenderlo de las fuerzas invasoras. Nunca atacaron contra nadie. Pero dentro de todos estos disturbios, la renuncia de Mariano Arista y la llegada de Santana. Esa sería la última vez de Santana cuando llega al poder. Santana tenía muchos adeptos, pero también tenía muchos que no lo querían para nada. ¿Eh? Decían que era el hombre más capaz para gobernar México, pero también era un hombre muy duro, muy rígido, muy desalmado con la gente. Todo lo quería agarrar, arreglar a punta de balazos. Entonces, aquí así, cuando llega esto con Santana, Porfirio Díaz presenta mucha capacidad dentro de los estudios. Él como estudiante empieza a trabajar como bibliotecario, pero como bibliotecario empieza a dar asesorías a los jóvenes dentro de la universidad y empieza a percibir un dinero muy bueno. Pero también dentro de esto faltan maestros y a él le asignan ciertas clases. Es maestro de la universidad siendo estudiante. Y dentro de esto, todos los maestros de la misma universidad votan a favor de Santana. Y aquí como que el rector que estaban ahí iban nombrando uno por uno, iba a favor y luego venía y firmaba. Cuando llegan con Porfirio Díaz le dicen, no, yo estoy a favor de Juan Álvarez. Entonces lo empezaron a ver como el rebelde, el renegado de todo esto. De incluso lo destituyen de sus materias, de su grupo, y hay una orden de aprehensión en contra de él. Esto dura muy poco tiempo, porque Juan Álvarez llega a la presidencia. Cuando Juan Álvarez llega a la presidencia, hace cambios dentro del gobierno de Oaxaca y de varios estados. Dentro del mismo gobierno pone a Benito Juárez como gobernador del estado de Oaxaca. Dentro de sus funciones, era el comandante general de dicha entidad. Aquí aprovecha el mismo Porfirio Díaz, que era uno de los pocos que estuvieron con Juan Álvarez en Oaxaca. Lo nombran incluso jefe político de Islán, Porfirio Díaz. Y luego ya lo vemos aquí así, entrando a sus primeros puestos públicos dentro de la política. Él, cuando empieza con esto, le pide a Juárez que lo nombre el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional. A lo que el mismo Juárez le dice, pero ¿cómo se te ocurre el pedirlo si el sueldo de jefe político son 140 pesos? Tú, como jefe de las Fuerzas Armadas, si mucho podrás llegar a 60 pesos. Y él lo pide y se queda como jefe de las Fuerzas Armadas dentro de Oaxaca. Aquí nosotros esto lo vimos muy común dentro de nuestro estado. Nuestro jefe de las Guardias Nacionales por muchísimos años fue Joaquín Terrazas. Entonces, una similitud que a nivel nacional se está generando en todo esto. Aquí vemos, por ejemplo, las casas de Ixtlán en fotos, digamos, modernas, serían de los 20, 30, 100 años después. A finales de 1857 se levanta en armas Oaxaca. Aquí todo el levantarse en armas, aunque era un gran armero, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz incluso hablan de que él en sus años de adolescencia empezaba a producir armas, se hizo una especie de armero. Entonces tenía una facilidad para armar, desarmar, manejar las armas, pero nunca había tenido un combate. Y en 1857 levantarse en armas, lo capturan. Bueno, ese capitán Porfirio lo capturan, pero sale herido. Y prácticamente todos estos guerreros con su líder cayeron. Dicen, no tenía una experiencia militar, pero tenía las ganas. Y aquí así, esto es iniciando la guerra de 3 años, cuando el presidente Ignacio Comonfort, él está de acuerdo con ellos
Y esto no lo detiene, se levanta, sigue en armas después de estar herido. Él, a ver, dentro de todo eso nos dice, en la costilla oculta o la falsa costilla, es donde se incorpora la bala. Dicen, ahí se quedó la bala, no salió. Pero Díaz, dentro de su preparación militar en San Cristóbal de las Casas, el general Ignacio Mejía llega por el triunfo a mayor de infantería y se une con él. Pero en junio del 59 llega a teniente coronel, pero combate al lado del general González Ortega y del general Miguel Negrete. Aquí cuando él combate, el mismo, el mismo general Ortega, cuando la batalla de Mayo contra los franceses, decía que parecía un alumno de guerra. Porfirio Díaz decía, siempre poniendo atención a las órdenes de que daba uno. Dicen, y de repente una orden le decía, general, ¿y si hacemos esto otro? Dice, a veces acertaba, a veces era muy explosivo, quería hacer las cosas muy rápido, y en la milicia le decía, hay que hacer todo con determinada calma, porque hay que tener paciencia para ganar una batalla. Juárez pide regresar perdón, dentro de todos estos combates, en las que cuando se integra con González Ortega hay muchas batallas que van desde Oaxaca hasta la Ciudad de México, donde el segundo fue aquel militar improvisado, Porfirio Díaz, por la habilidad que tenía para pensar rápido dentro de la milicia, para actuar y para poderlo hacer. Cuando llegan a la Ciudad de México, el mismo Benito Juárez se sorprende de verlo dentro de la Ciudad de México. Pero como ya se acabó todo esto, la guerra de los 3 años, les pide a las guardias nacionales regresar a sus lugares de origen. Benito Juárez quería seguir dentro de la Ciudad de México como militar, se sentía que era la gran cosa como militar, pero lo mandan. Él dentro de esto va enojado, pero va junto con sus mismos hombres hasta Oaxaca. Aquí ellos, el principal enemigo que tuvieron fue la fiebre tifoidea. Se contagia en el batallón que traía González Ortega, había muchos infectados y llegan infectados a Oaxaca. ¿Qué año estamos hablando? En 1857, 59. Pero, por ejemplo, cuando llegan, el Congreso declara presidente a Benito Juárez por ser el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Y al momento de ser presidente, hay muchos diputados que fueron electos. No se habla de elecciones, más que nada se habla de dedazos. Y el diputado por parte de Oaxaca es nada más y nada electo, es nada más y nada menos que Porfirio. Y Porfirio Díaz llega al Congreso, a estar ahí en su curul como diputado. Aquí así, dentro de los diputados, una de las funciones más importantes que se ponen a ver es que hay mucha gente en contra de los diputados, traidores a Juárez, que se empiezan a voltear. Y la explosión de Porfirio Díaz dentro del curul llega y les pide que le permitan ir a combatir a aquellos. Con 233 hombres se dirige a Jalisco. En Jalisco está el general González Ortega, que está frenado, no puede hacer nada. Y aquí ya Díaz, como tiene supuestamente una investidura mayor por ser diputado con él, llega y hace lo que le da la gana y llega y toma Jalisco. Dice una situación muy acertada donde el mismo González Ortega lo asciende a general. Antes de ser preso, González Ortega. González Ortega muchos años después estará preso. Todavía no. Entonces, él leal ahorita a Juárez. Entonces, aquí así, en esta campaña, él empieza a ganar reconocimiento como militar. Pero el reconocimiento es tanto que dentro de los mismos curules empiezan a votar y apoyan para que se suspendan los pagos a Inglaterra, España y Francia. Entonces, cuando suspenden estos, ese es uno de los que vota a favor e incluso influye para que
la mayoría de la Cámara empiecen a votar con él. Pero también aquí el mismo Benito Juárez lo considera para verlo como general del ejército que va a combatir a las fuerzas extranjeras. Aquí así, para Benito Juárez hay 4 generales importantes que serían González Ortega, Manuel Negrete, el general Zaragoza y Porfirio Díaz. O sea, dentro de todo esto vemos que es el general que acaban de mencionarlo como general y ya le dan un puesto importante. Entonces, ahora sí, con la fuerza del Congreso, con la fuerza del Estado Mayor, empieza a generar parte de su ejército. Hay que ver que los ejércitos de Porfirio Díaz hasta ahorita son ejércitos que va levantando casi casi de la calle con los hombres de las guardias nacionales. Él, en el ataque a Jalisco, a Guadalajara, sale herido. Pero parecía que las heridas, bueno, es una bala que entra en la pierna, sale sin tocar hueso ni nada. Y prácticamente no se curó, le valió. Y él siguió como si nada. Entonces a Porfirio Díaz lo veía. Pero cuando pasa esto, lo apresa después de la toma y se fuga. Y dicen, cuando se fuga, dicen prácticamente sale, empieza a visitar las rancherías, pero empieza a juntar a las guardias nacionales. Y cuando llegan, dicen, ya trae otro número grande de gente para combatir. Entonces era lo importante de cómo la astucia militar que tenía para levantar a la gente y empezar a atacarlas. La intervención francesa. Los españoles y los ingleses aceptan las condiciones del gobierno mexicano bajo otras condiciones de ellas, entran en negociación. Pero Francia, hay que ver, a Francia ya la habían visitado parte de conservadores y ellos vienen y no aceptan al gobierno de Juárez. Vienen con la intención de destituir por completo el gobierno de Juárez, de desbaratarlo. Entonces no entienden razón alguna. Ellos cuando llegan con cerca de 260 hombres, bueno, provenientes de Francia, pero traen un adepto muy grande de militares, la mayoría militares con experiencia, que abandonaron a México y empiezan con parte de esto de los ataques que hay. El 28 de abril de 1862, en Veracruz. Ignacio Zaragoza lo comisiona para atacar a los franceses por las cañadas. Y en ese entonces como que Porfirio Díaz no sabía hacerse para atrás. Va para adelante y empieza a dar bajas significativas con los franceses. Y él de repente, dentro de toda esta batalla, llega y es tanta su insistencia por acabar con ellos, que llega un momento que los generales González Ortega, Ignacio Zaragoza le dicen, hey, retirada, vamos para atrás. El mismo Escobedo. Y luego dice, no, no, él sigue, hasta que de repente le ponen el alto y vamos para atrás. Dice, es que ustedes, si me apoyan, acabamos con ellos. Aquí había un testimonio del general Ortega y decía, uno siempre deja a su mejor, a la mejor parte de su ejército en la retaguardia. Dicen, es muy fácil que uno llegue y se sienta perdido y huye. Y el otro se siente tan ganador que va contra ellos y esas fuerzas especiales de la retaguardia acaban con el que iba venciendo. Entonces aquí Porfirio Díaz dice que es su lección más dura y clara dentro de la guerra. Y decía, yo tengo que aceptar órdenes y hablar. No hay otra más que aceptar dichas órdenes. Le cambiamos. En la retirada a Puebla, bueno, cuando llega, él, a pesar de lo que González Ortega le dice, lo acepta, pero va enojado. Cuando la defensa de Puebla.
En la entrada de la ciudad de Puebla está el ejército del general Zaragoza. A la izquierda está González Ortega y a la derecha estaría Miguel Negrete. Cuando entran las Fuerzas Armadas de Forey, que vienen muy lastimadas de una semana antes, llegan y les ponen otro baile. Les pegan hasta por debajo de la lengua. Y Porfirio Díaz no ve acción. Dice, estoy en la retaguardia, estoy en la salida, porque todo va para adelante. Y dice, bueno, me están echando a un lado. O González Ortega me estaba lavando el coco para decir que ponemos a los más importantes en la retaguardia, por si le empiezan a pegar. Pero él, cuando ve a Porey, al general Porey, él llega y se le avienta saliendo y empieza y hace una matazón de gente persiguiéndolos. Ya cuando termina, se regresa. Se puede, ¿por qué no me siguen? Se acabó la batalla. Ganamos. En esta batalla llega todo lo de Benito Juárez, los laureles para Ignacio Zaragoza. Estaba en el top 10 de los generales, allí en mero arriba, era el mejor de todos. Y habían sido al mejor ejército del mundo. Aquí hay que ver que esto era un 30% de franceses, un 70% de mexicanos, dentro de los que pelearon por los franceses. Pero no es todo. Aquí vemos que dentro de esto, los mismos franceses, el viaje de Francia a México en ese entonces era aproximadamente 90 días. ¿Eh? Pues no hay otra manera más que por barco. Y para dentro de un mes, el 10 de junio, llegan los nuevos refuerzos franceses. O sea que estos tenían ya 60 días en alta mar, navegando para llegar a México. No es que los mandaran ya. Entonces cuando llegan, llega el general Donovan. ¿Qué? Donovan. Donovan. El jefe de la expedición era el general Forey. Estos eran de los jefes mayores de Napoleón III. Los chipocludos, exactamente. Entonces, cuando llegan a Puebla, llegan con más de 500 hombres. Entonces, bueno, llegan con 500 militares más los generales. Entonces, aquí así, Forey ataca Puebla en febrero del 63. Todavía se esperó como 6 meses ahí con campaña, reconociendo el terreno, viendo a los mexicanos, adiestrando a los mexicanos que pelean con ellos para que peleen con ellos como ellos. Y en ese 63, prácticamente, bueno, ya Zaragoza falleció un mes después de fiebre tifo. No lo mataron las balas, lo mató la tifo. Pero, por ejemplo, ya dentro de nuestros generales, para ese 63, toman Puebla. Ya no hubo quien los parara. Venían arremetiendo contra todo. Pero de esto de Puebla, si vemos el mapa de Puebla, la Ciudad de México, están muy cerquitas. Tardaron 2 años para llegar a la Ciudad de México. Porque estuvieron combatiendo por uno y otro lugar ahí. Entonces, cuando llegan a la Ciudad de México, Juárez, después de ver que se derrota Puebla, empieza a preparar la huida de Puebla. Dentro de esto, lo ves aquí en mayo del 63, que él empieza a salir rumbo a San Luis Potosí. Supuestamente pensaban que en San Luis Potosí ya no iba a haber fuerzas que los persiguieran o los atacaran. Pero, perdón, los invasores entraron en el 63 a la Ciudad de México. Ya de aquí, del 63, se empieza a preparar todo para que Maximiliano venga como emperador de México. Y Carlota. Dentro de los mismos franceses, se empieza a manejar mucho dentro del todo México el convencer a gente a que se alinee a este grupo.
Y por ejemplo, aquí así hay que ver que vienen grandes militares de México junto con los franceses para hacer su labor de convencimiento. Dentro de esa labor de convencimiento, me va a pasar un poquito a Chihuahua. Dentro de la labor de convencimiento, se ve en Chihuahua que hay mucha gente que firma a favor del imperio. Los historiadores dicen que don Luis Terrazas, que sacaron la firma para firmar a favor del imperio. Las cosas como se manejan con don Luis Terrazas, esa firma nunca fue de él, ¿eh? No, no, según las pedradas que se dieron contra todos, porque es uno de los hombres más leales para defenderlo dentro del estado de Chihuahua. Esas fueron las causas de la destitución de él como gobernador del estado. Le cambió por favor. Dentro de esto, Porfirio Díaz es el que llega a la Ciudad de México como para sacar al presidente Juárez. Y el presidente Juárez lo quiere asignar como el jefe del ejército mexicano. Y dice, tú eres el de hoy, ¿no? Dijo, es que hay, bueno, decía, le estaba dando el cargo para que él fuera, pero él siempre se niega. Y le dice, es que hay generales mucho mejor preparados que yo no puedo hacerlo. Y dice, bueno, dice, entonces te vamos a dar el grado del jefe, del general en jefe del Ejército de Oriente. Aquí sí no veo cómo lo marcan Oriente, porque marcan desde Querétaro, parte de Veracruz hasta Oaxaca, todo esto. Y le decían el jefe de Oriente. Entonces él llega, toma el mando, pero aquí, a Porfirio Díaz, los generales empiezan a recriminarlo mucho porque Porfirio Díaz se hace un general localista. Casi todo lo pelea en Oaxaca. Es poco lo que sale. Pero también, por ejemplo, lo que no se ve es que Juan Álvarez empieza a preparar a la gente de Díaz con armas, con municiones, empezar a manejarlos. Y él empieza a manejar y a entrenar a su gente para los combates. ¿Como estrategia militar? Podría ser, pero empieza a hacerlo. Pero, por ejemplo, debido a que tanto combate perdido con don Porfirio Díaz en Oaxaca de los altos generales franceses, es una vergüenza para el mejor ejército del mundo. Entonces Napoleón III empieza a ver difícil la situación en Francia y diciendo, es que no podemos con Porfirio Díaz. Aquí hay que ver la cantidad de estados que no estaban dentro de las fuerzas imperialistas, eran 4. Uno de ellos era Oaxaca, el otro era Chihuahua. ¿Sí? Y son estados como Sonora, Sinaloa, que nunca tuvieron nada que ver con, con cuestiones armadas. Chihuahua estuvo el pendiente porque estaba Juárez aquí. Si no hubiera estado Juárez, yo creo que no nos toca nada. Pero eso de que Porfirio Díaz empieza a pegarle al ejército francés por todos lados, es el peor inconveniente. Napoleón III, los franceses, muchos años después decían que por presión de los Estados Unidos. Espérate, ellos están en su guerra. Ellos no tenían chance de meterse con nadie. Están en su guerra casera. Entonces, están ahí. Pero sí, es el gobierno, es el ejército de Porfirio Díaz de Oriente el que los empieza a someter. Cuando se retiran en ese 65 las fuerzas francesas, Porfirio Díaz crece. Y Porfirio Díaz empieza a salir de Oaxaca para ir ocupando distintas plazas en México. La batalla del 2 de abril. Aquí así. En Querétaro es una de las, bueno, ya hablamos de ejércitos belgas y austriacos, ya no franceses. Pero, por ejemplo, Maximiliano pone el decreto que todo mexicano que se oponga al crecimiento o al que circule el ejército imperialista es motivo para pasarlo por las armas.
Entonces Porfirio Díaz le hace saber a Maximiliano, Porfirio Díaz y los generales le hacen saber a Maximiliano que van a dar la misma orden ellos, como la puso el, el emperador. Aquí, con los franceses. Porfirio Díaz cae en una ocasión preso con los franceses. Cuando caen presos, cae el mismo general González Ortega y un montón de generales. A ellos les querían hacer firmar donde ellos se retiraban por completo de la vida armada y debían de cumplir según su honor y su prestigio. Los generales mexicanos no firmaron. Entonces hubo una ley de que los iban a trasladar a todos a Francia. Y en ese esperar para trasladarlos, todos se fugan y vuelven a combatir contra ellos. Entonces, el general francés caía un prisionero, lo curaba, después de curarlo, lo tenía ahí y ahí se quedaba el preso. Los austríacos no, esos tenían la orden de matar a todo prisionero. Y dicen, bueno, te vamos a hacer la misma. En la batalla del 2 de abril, Porfirio Díaz se ve con cerca de 350 hombres y va a pelear contra 1200. Pero hay otro batallón que está por llegar. Y la estrategia de 17 columnas de 20, ¿qué son las 17 columnas de 20? Entra una columna, dispara, se sale, entra la otra, dispara, se sale, entra la otra, dispara y se sale. Entonces, por la táctica militar de él, esto de las columnas lo aprende del ejército francés, que es la manera como combatían. Entonces, por pertrechos de guerra, los tiene todos. Entonces no había problemas con misiones. Y acaba y toma la ciudad de Querétaro. Entonces aquí así, en esta batalla del 2 de abril, se aproxima la decaída del imperio francés. Hay que ver, este 2 de abril, si vemos Chihuahua, comparamos Chihuahua, aquí, 7 días antes, el 25 de marzo, le habían puesto a las fuerzas imperialistas en orden. Y Chihuahua triunfa. Entonces, después de ese 25 de marzo, Benito Juárez con su comitiva parten desde Paso del Norte, Ciudad Juárez, rumbo a la Ciudad de México. En el camino, nos queda Puebla. Dentro de Puebla, fíjense nomás, esta batalla no es de Ignacio Zaragoza, fue una batalla más sangrienta, pero fue una batalla que le da el triunfo a la República sobre el imperio. 25 horas bastaron para tomar la ciudad de Puebla. Es uno de los enfrentamientos más sangrientos que hubo. Y dentro de esto, él obtiene un montón de presos. Aquí, en la toma de Puebla, vemos también que es algo así como 3-1 la cantidad de militares del imperio contra los militares mexicanos a manos de Porfirio Díaz. Entonces llegan y toman un montón de presos, la mayoría mexicanos. Cuando estos mexicanos, la mayoría se unieron al ejército de Díaz y eran soldados. Y él no mató a un solo militar. Y él mismo decía que así, no he nacido para carcelero ni para verdugo. Y dejó libres a los prisioneros. Entonces ya de aquí sale, entre comillas, rumbo a la Ciudad de México, pasando primero por Tlaxcala. En Tlaxcala le cuesta horas el tomar la ciudad de Tlaxcala o la población de Tlaxcala, ya me lo puedo. Y cuando salen de ahí, pasan 3 días cerca del lago de Chapultepec, en un rancho de Santo Tomás, preparando el cómo entrar. En esos 3 días, Miramón, Mejía, Maximiliano, junto con un grupo de hombres, salen de ahí.
el día 15 de abril del 67, el día de su boda. Y nomás, ahora en tiempos modernos vemos que las bodas son medio raras, hay noviazgos que están por WhatsApp, por esto, por aquello, por redes sociales, y nunca se ven. También que por Porfirio Díaz se casa con una sobrina. La sobrina de él era 15 años menor que él. Aquí para ese 67 ya estaba medio ruco, tenía 37 años, Porfirio Díaz. Pero la boda se llevó en Oaxaca. Es una boda civil. Va el gobernador como representante de él, está la novia, se hace la ceremonia, tiene una carta poder y por carta poder se casó. ¿Sí? ¿A quién le gustaría casarse así? No. Sí, sí, conociendo la verdad, sorpresa que nos llevamos, ¿no? Hombre, imagínate ahí. Bueno, entonces es hasta dato curioso dentro de él. Dentro de esto, cuando hacen todos los planes para la toma de la Ciudad de México, fue una toma muy fácil dentro de todo esto. Pero cuando van rumbo a Querétaro, el general Mariano Escobedo, a Mariano Escobedo hacía poquito le habían capturado a un hermano, a su cuñado, y los fusilaron. Y un montón de hombres junto con él, ¿no? De él. Pero él se encuentra en la plaza de Querétaro a Miramón, a Mejía, a Maximiliano. Es un pequeño combate, derrotan a todos y los fusilan a todos, siendo los últimos esos tres hombres. Y el 19 de junio, a las 7:05 a.m., los pasan por las armas. Pero fíjense nomás, era la orden de Maximiliano. A todo alto rango hay que pasarlo por las armas. Le hicieron lo que él pidió. De repente nos vemos y, caray, ¿cómo? ¿Mm? El 21 de junio es la entrada triunfante de Porfirio Díaz a la Ciudad de México. Y el 15 de julio, un mes después todavía, va entrando Benito Juárez. Con Benito Juárez, cuando entra a la Ciudad de México, se hablaba mucho de que las autoridades que le entregan la ciudad a Porfirio Díaz le dicen que él debe de ser el presidente de México, porque él fue el general máximo que dio batalla a todos y los venció. Pero Benito Juárez seguía con ese enamoramiento, digo, Porfirio Díaz, ese enamoramiento hacia Benito Juárez. Dices que Benito Juárez es mi presidente, yo soy leal al presidente. Entonces, cuando llega ese 15 de junio Benito Juárez llega y los rasgos del general era como para que lo hubiera subido a su carro. Porque llega y le dice, la plaza está libre ya, ahora el señor presidente, pásale. Y como que nomás dijo adiós, ahí nos vemos. Entonces hay un resentimiento, pero también de Porfirio Díaz hay el gusanito de que yo puedo ser un gran gobernante, porque ya me lo han dicho muchos. Entonces es donde empieza a pensar en ser presidente. ¿Eh? Y, entendido. Y, por ejemplo, ahí hay un discurso muy bueno de Benito Juárez, que dice, mexicanos, hemos alcanzado el mejor bien que podamos desear, viendo consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria. Eso no era Napoleón, quién sabe. Ahí se me fue. Lo pone Benito Juárez. Y luego después de eso dice el respeto al derecho ajeno en la paz, frase que ya había dicho en Chihuahua. ¿Eh? Esa sí la recicló. No, como el 64, 65. ¿Sí? Bueno, yo traigo hasta aquí lo de Porfirio Díaz, porque está muy resumido, muy abreviado todo. Eso es parte de mi biografía. Paul Garner con Porfirio Díaz entre el mito y la historia. De Gustavo Casasola, biografía ilustrada del general Porfirio Díaz. De Carlos Tello, Porfirio Díaz. Apuntes de la 25ª legislatura
Diccionario de Historia y Geografía, Biografía Chihuahuense de Almada y el Diccionario Enciclopédico de México. Y las imágenes, algunas son de Casasola y la mayoría son de Google. O sea, no había cámara, no había nada en ese entonces, no vamos a ver fotos. ¿Qué era? ¿Ven? Muy bien. Adelante. Buenas noches. Bueno, primero felicitar a Hugo. La verdad es que sí estuvo muy resumido. Sin embargo, yo creo que voy a hacerle aquí, obligar aquí a Hugo a que siga con el tema de Porfirio Díaz. Porque Levantar Zoom. le falta mucho. Falta toda la presidencia. Exactamente. De hecho, sobre eso es sobre lo que quiero hacer la pregunta, pero cuando llegue el tema, ¿verdad? Aviéntatela Pero- de una vez. No, bueno. No lo quise traer porque es muy extenso. Pero sí, lo que pasa es que Porfirio Díaz sí es un destacado militar y su participación fue, yo diría, extraordinaria. Hasta en la cuestión militar, un gran personaje, muy audaz, muy bragado, pero al llegar a la presidencia se transforma. Si bien es cierto, entramos a una etapa de mucho desarrollo y de mucho desarrollo, pero también mucha pobreza. La pregunta es, si provoca mucho desarrollo, se va a Francia, allá está sepultado, y no se ha hecho absolutamente nada para traerlo por parte de la familia ni del gobierno. O bueno, desconozco si del gobierno. Quiere decir que se quedó un mal sabor de boca. Más de 100 años. ¿Es cuánto? De eso que nos platicas ahorita, bueno, vamos a brincarnos parte de que la familia sepultado allá, en la época de Miguel Alemán Velasco, ¿sí? O sea, hay que ver, Carmelita muere el 44 y está sepultada en el Panteón Francés de la Ciudad de México, pero en alemán es del 48, 60, 48, 50 y tantos. No estoy seguro así de la fecha. 46-52. 46, 52, gracias. Entonces, en esa época hay honores muy grandes dentro del panteón en Oaxaca. Uno de los que estuvo muy metidos ahí fue el expresidente Lázaro Cárdenas. Y se hace con militares, todo. Vinieron militares franceses. Y 2 años después la familia exhuma los restos de Carmelita y se los llevaron quién sabe dónde, Oaxaca. Entonces, mucho se habla de que el general Porfirio Díaz está en Chihuahua, está en México. Pero te digo, esto pasó en la época de Miguel Alemán, cuando todo era completamente secreto, pero familiares y amigos de la, de la familia Romero son los que empiezan a ver cuando exhuman a Carmelita. Es donde se filtró la sopa. ¿Mm? Y sí, o sea, Porfirio Díaz es sorprendente cómo el ejército al que él más reprimió, que fue el ejército francés, desde que llega le rinden altos honores. Cuando muere hay cañonazos y cosas de esas porque era un héroe el que se moría, no era cualquier hombre. Y aquí lo reprimimos. Aquí fíjate, al Hospital Central le quitamos el nombre de Porfirio Díaz. No hay una escuela en Chihuahua que se llame Porfirio Díaz. Oficial. ¿Cuál? ¿Cuál? Por ejemplo, la Manuela Medina era la escuela Porfirio Díaz. Y te fijas, por ejemplo, aquí en Chihuahua, ¿cuál calle se llama Porfirio Díaz? No sé. La escuela era la que estaba sobre la 20 de noviembre, allá por la Pacífico. Esa era la Porfirio Díaz. Es Porfirio Parra. Porfirio Parra es esa. Porfirio Parra.
es verdad. Muy bien. Tenemos a Mario Trillo. Adelante, Mario. ¿Qué tal? Pues muy buenas noches. A ver, no, Saludos y no te como estamos, siempre, pues felicitar. ¿Se escucha? pero no te vemos. De Ah, favor, entra. La pelo verde. ahí está. Ahí está, muy bien. Saludos. Pues como siempre, felicitar a los diferentes ponentes del grupo, porque pues se esmeran, o nos esmeramos, cuando me ha tocado también a mí participar, pues tratamos de hacerlo lo más profesional y pues felicidades en este día por el tema. Un comentario sobre el sitio de Oaxaca del 64. Porfirio Díaz se convierte en el único militar, o al menos en el primer militar, mejor dicho, que la Legión extranjera le rinde honores. Cuando él entrega la plaza de Oaxaca, el general Bazaine le ordena hacer valla a los legionarios, y hay que destacar que en ese día prácticamente todas las naciones de Europa estaban representadas en la Legión extranjera. Le hacen valla, don Porfirio entrega la espada sin pedir garantías y Bazaine pues prácticamente le dice: esta noche usted no es prisionero, usted es mi invitado de honor. Duermen en la misma habitación y el día siguiente los legionarios una vez más le rinden honores, siendo esto la primera vez, y yo digo, no lo puedo comprobar, pero yo digo que es la única vez que a un militar en tiempos de guerra le rinden honores la Legión extranjera. Ese es mi comentario. No sé si va a haber otra parte, me imagino que debe haber otra parte cuando ya es presidente y inicios de la revolución. Hay otros comentarios para esa etapa. Si hay, pues me espero, y si no, pues ya lo puedo decir de una vez. Ustedes me dicen. No, pues sí nos esperamos, Mario, porque es muy Ahora, amplio. Lo de Porfirio Díaz es amplio. Yo creo que sí, Hugo, pues a ver si das una plática la parte, la que sigue, ¿no? La del porfiriato y sí, con todos ese era el comentario, que la Legión extranjera le rinde honores a don Porfirio. Y en el cuartel, ya para reforzar, en el cuartel de los legionarios, duerme en Oaxaca como invitado de honor. Y esto lo dicho por un general y un capitán del ejército francés, que escribió en un libro en el 1962. ¿Ves cuánto? Muy bien. Tenemos a Alba y luego Ricardo Pérez. Alba. Antes que nada, buenas noches y como siempre, yo mi admiración y mi respeto para ti por tu enorme conocimiento. Hace bastantes años nos dio el tema Miguelito Anguiano sobre el progreso. O sea, creo que te faltó. El progreso, bueno, a nivel nacional, que trajo el porfiriato, pero Miguelito se enfocó en el progreso que trajo al estado de Chihuahua. Y uno, por ejemplo, la vía férrea, que fue algo muy importante. Entonces, yo creo que sí hace falta otra segunda parte, o quizá tercera, porque sí es muy amplia pues la historia de don Porfirio Díaz, bueno, también teniendo en cuenta que fueron más de 30 años en el poder. Entonces te felicito de verdad. Muy interesante tu tema. Gracias. Y no, sí hay una segunda parte de todo esto. Pues aquí, yo lo dividí en dos, dije, no voy a poder con todo así en una sesión porque todo va a salir más correteado y no se saborea. Este, sí, después estábamos a Ricardo Pérez, y luego Guillermo Cervantes y Héctor Olivas. Adelante, Ricardo. Gracias, buenas noches a todos. Bien, muchas felicidades, Hugo. Obviamente es un tema muy complejo. Yo creo que lo más importante es, como siempre, tener el cuidado como gente interesada en historia de juzgar al personaje de acuerdo a su tiempo y no al de nosotros, ¿no? O sea, porque obviamente muchas de las cosas que ahora parecerían malas eran tan normales en su época que evidentemente sería difícil, injusto calificarlos. En cuanto a la iconografía, hay una infinidad de imágenes de la época, tanto de las guerras, la ilustración en Francia, por ejemplo, es una de las
textos creo que podrías consultar. Y obviamente la Fototeca Nacional tiene N número de piezas. Nuestra fototeca personal, si me permiten compartirles unas imágenes y unas postales en este momento, sería creo que muy conveniente y útil. ¿Sí? Entonces, si me dan el chance de compartir, con mucho gusto les presento algunas de las imágenes de Porfirio Díaz. Nosotros hemos coleccionado a lo largo de los años mucha de la iconografía de Porfirio Díaz y entonces Adelante. es interesante poder Adelante. observarlo, ¿no? O sea, entonces, eh, no sé si se aprecian con precisión. Esta es una imagen, tenemos el original, esta es una imagen postal que le hicieron la familia Hatton o Hayton en Ciudad de México como postal a principios del siglo XX y que está basada en la fotografía de Charles Beatswade, que era un fotógrafo norteamericano que llegó en 1896 a México y pone su estudio en Ciudad de México y hace esta foto oficial de este Porfirio Díaz, que es una de las más conocidas. Hay de 1900, entonces es muy interesante. Pero esta es la que me parece más importante para lo que comentabas tú, Hugo, en el sentido de que es una pieza emitida en 1902, de la cual solo conozco dos piezas en colecciones mexicanas, y que trae las condecoraciones extranjeras y nacionales que había recibido para 1902 Porfirio Díaz, incluyendo esta de Francia, la Gran Cruz de la Legión de Honor, que ya para 1912 se le ha otorgado, ¿no? O sea, más allá de todos los reconocimientos y de la magnífica alegoría que presenta todos los éxitos de Porfirio Díaz. Desgraciadamente, la impresión de esta pieza no es nada buena, ¿no? O sea, la cartulina es bastante corriente, pero la pieza en cuanto a Porfirio Díaz me parece una de las más importantes e interesantes y poco conocidas de él en tarjetas postales. Y este monograma que me parece que fue de las mejores series que hicieron para la independencia de México, que presenta el monograma de Porfirio Díaz en una excelente elaboración artística, ¿no? Y que realmente muestra lo que para mucha de la población era Porfirio Díaz para aquel momento, ¿no? Independientemente, como ya se decía, de las cosas buenas y malas que pudiera tener el señor Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, pues felicidades y en lo que yo pueda apoyarles en iconografía, con mucho gusto, y siempre y cuando tengamos el tiempo, lo hacemos eh, de participación para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, a ti. Muy bien, Memo, vamos a partes. Adelante, Memo. Buenas noches, bueno, pues a invitar aquí a Hugo Valenzuela, compañero de hace muchos años. Y bueno, cuando la batalla del 5 de mayo, el general Mazarin tuvo con los conservadores unas pláticas en donde le dijeron que cómo podía ganar la batalla del 5 de mayo, pero sin embargo no se dio y sin embargo cuando perdió la batalla, fue destituido de su puesto por Napoleón III. Entonces Napoleón III, al siguiente año, 1863, quintuplicó las fuerzas francesas. Mandó más de 25,000 soldados franceses para hacer otro ataque y más terrible contra Puebla. Y en la batalla del 60 de 5 de mayo, Barrancas, o sea, Porfirio Díaz persiguió a los franceses hasta Barranca Seca. Y ya Barranca Seca le puso una porreada, como si jugó hasta por abajo de la lengua, que les gritaba a los soldados que no queden ni uno vivo, muchachos. Nada más que los franceses se salvaron gracias a la oportuna intervención de las fuerzas de Leonardo Márquez. Eh, pues sí, así fue como poco a poco se fue esto, y además que hablar de Porfirio Díaz, no se hablaron más de 35 años de dictadura, se hablaron de 84 años muy duros que tuvo este hombre desde que nació dando lata.
Bueno, gracias. Gracias. Muy bien, Héctor Olivas, adelante. ¿Qué tal? Eh, en el caso de la guerra de intervención francesa, que es el punto culminante de la carrera militar de Díaz, eh, la guerra se dio básicamente en 5 frentes, todos ellos aislados entre sí, donde cada líder militar o político, en el caso de uno, que es el de Chihuahua, pues está el presidente, pues tenía que tomar sus decisiones con enorme autonomía, o sea, había unas directivas que daba el gobierno de Juárez, pero realmente el poder real militar lo ejercía el comandante, por ejemplo, en este caso, Díaz, que era el ejército de Oriente, el ejército del Norte, Mariano Escobedo, Ramón Corona en el ejército de Occidente, en la zona de Jalisco y Sinaloa y Nayarit, y había un ejército del centro, que estuvo primero bajo el mando de José María Arteaga, luego de Vicente Riva Palacio y de Nicolás Rébules. Entonces, ahí de hecho una de las poco conocidas pero más fuertes victorias contra las fuerzas de Maximiliano de las francesas y sus aliados belgas se dio en la batalla de Tacámbar. Díaz hizo lo propio en 2 batallas icónicas de la guerra de intervención, que son la Carbonera y Mihuatlán. Entonces, al final de la guerra, los frentes o lo que son los ejércitos de las fuerzas que estaban en Chihuahua con Juárez, las de Mariano Escobedo, en el norte, en la zona de Nuevo León, Tamaulipas, las de Régules y de Corona se unen en Querétaro para el sitio de Querétaro, y Díaz es la única fuerza que no se une, tiene que tomar Puebla primero y la Ciudad de México. Probablemente si Maximiliano hubiera resistido un poquito más, don Porfirio se hubiera unido al asedio, ¿no? Pero la realidad es que no. Díaz es una generación de grandes líderes militares, además de Díaz, ¿no? Zaragoza, el propio González Ortega, los mencionados, pero Díaz es el único que evoluciona a lo que es el liderazgo político, ¿no? En el caso de Díaz evita precisamente hacer el decreto de fusilar a los que se habían unido a los imperialistas, porque está empezando más o menos a acabar él su camino político, ¿no? Una carrera que pues, o sea, a futuro eso le redituó más que a lo mejor que por ser civilizado, porque pues todos sabemos que en otros casos no lo fue, sí estaba tratando de generar una imagen política, ¿no? Y bueno, de todos los grandes generales, pues es el que políticamente tiene habilidad, porque ni Escobedo la tuvo ni Corona, ¿no? Bien, entonces, pues creo que ya no hay. Por aquí está Manuel Alderete. Ah, Entonces estamos en tiempo, ya sería la última intervención. No, una felicitación, muy interesante, aprendí mucho que no sabía. Y quiero saber más porque la pregunta es, Porfirio Díaz vino a Chihuahua durante esa lucha contra la intervención francesa, ¿cómo estuvo que vino y por qué se vino y cómo, qué ganó, cómo estuvo? Bueno, viene a Chihuahua después de lo del plan de Tuxtepec, pero aquí así, a ver, Porfirio Díaz siempre anduvo detrás de las guardias nacionales. Cuando viene a Chihuahua, viene desde Sinaloa. Cuando entra al territorio chihuahuense, es aprendido luego por las guardias nacionales. Ahí. Y pues la labor de convencimiento y todo lo sueltan luego. Hay que ver, Porfirio Díaz viene junto con él, son 5 hombres. No vienen son de invadir ni nada. Y viene haciendo campaña porque está Lerdo de Tejada como presidente y él quiere destituirlo. ¿Sí? Entonces anda por varias partes del estado y en el Charco es aprendido nuevamente. ¿Sí?
Pero en el Charco, por ejemplo, ya trae más seguidores de la Guardia Nacional. Hay que ver que aquí toda la Guardia Nacional está unida. Entonces llegabas tú y dices, bueno, voy contigo. No, pues yo estoy con Joaquín Terrazas. ¿Cómo que me voy a juntar contigo? Que Joaquín Terrazas no está contigo. Entonces, cuando llegan en el Charco, traen algunos seguidores. Unos de los seguidores dan 2, 3 disparos, Porfirio Díaz los apacigua y luego los arrestan a todos. Digo, viene en campaña política. Es lo que hizo aquí. O sea, que digan, le ganaron una batalla o esto o aquello. No presentó batalla en ninguna parte. Y cuando viene de Jalisco, Colima, Sinaloa, entra al estado de Chihuahua y se va después de esto, porque tampoco lo arrestaron ni nada. Bueno, fueron los percances que hubo aquí de Porfirio Díaz contra Terraza. Pero fíjate nomás, yo les voy a decir, Porfirio Díaz tuvo N número de batallas. Don Luis Terrazas tuvo una y alcanzó el grado de general. Y el otro, con cientos de batallas, lo alcanzó. ¿Eh? Adelante, Arturo. Rápido. Felicidades. Gracias. Sí hubo una batalla en el Watch, en la tableta. Era gente de Porfirio Díaz. Estuvo Porfirio Díaz ahí en la tableta. No tengo datos de que haya estado ahí. Incluso hay las tumbas de las personas que murieron ahí. Están los bultos de piedra. Pero eso fue cuando para el Tustepec. Sí, después de Tustepec. Pero fue cuando entró Porfirio Díaz aquí. Puede ser, es que sí hubo sublevados. Sí. O sea, él con la gente procuró no tener levantamientos ni nada. Pero te digo, sí hubo fanáticos que de repente se levantaron. Sí, ahí fue una batalla en la tableta. Y un detalle, cuando llega Porfirio Díaz a Francia, le dan la espada de Napoleón y muy humildemente la rechazó. Gracias. Después hablaremos de esa espada de la llegada a Francia en el Ipiringa, un buque alemán que viene y le da un raid. De Tomoshi también, cuando quieran hablamos de Tomoshi, que no me rajo con él. Muy bien. Y pues, ok, pues entonces pues aquí le vamos a pedir algo que prepare la segunda parte y a lo mejor una tercera parte de cuando toma posesión o previo a cómo llegó al poder, ¿verdad? Todos los conflictos ahí con Juárez, con el Lerdo de Tejada y demás, ¿no? Y que en la no reelección y después sí había reelección, ¿no? Entonces, muy bien, Hugo, pues felicidades, por muy ameno la plática.